Hola mi gente bonita, soy Nia Miu y en este vídeo por fin os voy a enseñar algo que me han pedido tanto. Bueno, como podéis ver, estoy aquí en el salón de mi casa y ¿qué voy a hacer? Pues la voy a enseñar enterita, ¿no? Y que bueno, no lo he podido enseñar antes pues porque todavía nos faltan muchas cositas por poner, como algo de muebles, decoración y tal, que vamos haciendo poquito a poco porque estamos de faena hasta aquí. Y bueno, que ya no me enrollo más y que vamos a enseñaros la casa, ¿no? Venga. Primero de todo quería deciros que todavía pues nos falta algunos muebles, alguna decoración, pero es que no me podía aguantar más de enseñárosla y también me la estabais pidiendo mucho. Así que bueno, pues que os voy a enseñar lo que tenemos hasta ahora y que si luego queréis un nuevo vídeo, pues como diciéndome, o sea, un nuevo vídeo pues con las cosas nuevas que le vamos aportando al piso, los nuevos muebles, la nueva decoración. Y bueno, pues así ver poco a poco cómo va cambiando. Bueno, pero que de momento vamos a enseñaros lo que tenemos ahora, ¿vale? Venga, empezamos por la primera habitación. Vale, la primera habitación, pues como veis, la tenemos ahora un poquito de almacenaje, porque esta habitación todavía no la estamos utilizando y bueno, aquí como veis tenemos el zapatero en casa. Pero bueno, con el tiempo esto se convertirá como en un estudio o una habitación de invitados. Y bueno, y todos estos zapatos y todo, pues iremos comprando pues armarios, zapateros, cosas se convertirá. Bueno, vámonos a otra, ¿vale? Pues en esta puerta va a ser muy rápido porque esta es la habitación pues de la lavadora, donde tenemos la lavadora, la ropa, el calentador, vaya, lo básico, que bueno, que esta habitación pues está para eso, ¿no? Porque es que no hay más. Venga, pasamos a la siguiente. Vale, en esta zona pues es donde pasamos mucho tiempo también, porque nos gusta mucho arreglarnos y ducharnos y todo eso, así que os presento mi baño. Bueno, pues, ¿qué os voy a decir del baño? Que de momento, como veis, antes era una bañera, ¿no? Y los azulejos eran blancos y verdes. Pero hicimos una pequeña reforma y es que cambiamos la bañera pues por un plato de ducha porque nos parecía más funcional. Y bueno, y al cambiar la bañera tuvimos que cambiar también los azulejos de la parte de la ducha y los pusimos como de este gris oscuro, casi negro, que al principio teníamos miedo de cómo iba a quedar, pero cuando lo vimos terminado nos encantó el resultado. Bueno, ¿qué me decís vosotros? ¿Os gusta el cambio o no? Venga, bueno, pues pasamos a la habitación principal, donde pasamos mucho tiempo. Bueno, esta es la habitación principal, donde dormimos, yo qué sé, leemos, escuchamos música y tal. Y bueno, pues de momento compramos estos muebles y bueno, lo que es la decoración, pues todavía nos falta un poquito porque, por ejemplo, en esta pared de aquí quisiera poner unos cuadros que yo misma pinte, pero es que todavía no tengo ninguna idea en claro, o sea, me viene una idea pero la descarto, otra la descarto, así que bueno, cuando tenga ya alguna idea de qué hacer, pues os lo iré enseñando si queréis en un solo vídeo pintando los cuadros de la habitación, por ejemplo. Bueno, si os parece bien. Y bueno, pues que si vosotros también tenéis alguna idea y me la podéis dejar por abajo en comentarios, que yo os lo agradezco mucho también, porque es que ahora mismo estoy en blanco, entre la mudanza, lo otro, estoy en blanco. Vale. Pasamos a la siguiente habitación y esta habitación, como la que os he enseñado al principio, ahora mismo pues está con una camita solo y ya está por si viene alguien, pero con el tiempo lo que nos gustaría pues es hacer como un tipo de habitación juvenil o infantil o lo que sea, pues que tenga como 2 literas o 2 camas así puestas y enseguida el escritorio, no sé. Si tenéis alguna idea también os dejo por aquí también mi Instagram, que si queréis pasándome ideas y fotos por allí, que yo, vaya, que ya está, que os lo agradezco mucho y si eso charlamos otro ratico y ya está. Y bueno, que esta habitación no tiene más y vamos a pasar a una de las zonas favoritas, pero no la más favorita, que es esto.
Vale, ahora esta es una de las partes. Bueno, voy a quitar el libro. Lo tengo aquí en medio. Ya está. Bueno, que os quiero enseñar primero el salón, que me gusta también muchísimo porque lo hice muy de mi estilo. El salón y la cocina, que esto, bueno, antes estaba separado el salón de la cocina. Pero como a mí me gustaba tanto el concepto abierto y todas estas cosas, pues yo dije, esta pared no la quiero. Así que bueno, cuando hicimos las reformas, pues nos dijeron de poner esta barrita, que nos pareció una buena idea porque así se quedaba todo como más espacioso y no teníamos esa pared ahí que... ¿sabes? Así que si estamos en la cocina, a mí me gusta, yo me aburro, no me gusta cocinar, y cuando cocino, bueno, pero sí me gusta comer, entonces me gusta cocinar para comer, pero me aburro cocinando, eso es lo que quiero decir. Y entonces cuando cocino, pues me gusta que si hay alguien conmigo, pues darle charla. Entonces a mí esto pues me viene genial, porque esa persona o está en el salón, ahí viendo la tele o lo que sea, y yo estoy en la cocina, o ya está, o al revés, y todo es más divertido. Y ya está, pues esto sería. También deciros que el salón está así como un poco en tonos tierra claros y tonos grises, y bueno, es que lo he hecho casi todo el piso a escala de grises, pues porque me gustan mucho los colores muy tenues y la verdad que no me gustan los colores así muy fosforitos. Pero que bueno, que si alguna vez me da por darle un toquecito de otro color, pues también me va muy bien, porque los tonos grises es que le pones cualquier color y pega. Así que ya está. Y la pared que hay, bueno, donde está el sofá, pues me gustaría con el tiempo de coger y pues ponerle por lo que es bueno, es que lo estoy preparando ya, pero todavía me queda mucho. O sea, empecé un cuadro y lo tengo que terminar, que ahora mismo es de una chica. Quiero añadirle como un bosque detrás, como muy en penumbra, muy tonos grises también. Pero de aquí hasta que lo termine, pues a lo mejor pasa un tiempo, pero bueno, no pasa nada, yo lo voy enseñando aquí todo, ¿vale? Bueno, y que no me enrollo más, es que hablo mucho, entonces os voy a enseñar otra parte del piso pequeñita que me encanta, que es lo primero que más me gustó. Os parecerá una tontería, pero a mí me gustó muchísimo esto, o sea, lo que es la escalera así de mármol, como de caracol un poquito, a mí me encantó porque estos tonitos así como entre rositas, tono arena clarito y eso pues me fascinó. Y bueno, y mucho más de que sube a la zona, esta sí, la favorita de la casa, y que pues bueno, que vamos para allá, venga. Bueno, pues este sería pues la zona de relax, de confort, pues también la zona de estudio, o sea, aquí hago fotitos, vídeos, tengo como mi pequeña oficinita con mi ordenador y tal, y donde guardo las cosas también de la cámara y eso. Y bueno, todavía nos falta por poner decoración y muebles y demás cosas, pero bueno, de momento es lo que hay. Y bueno, también decir que aquí queda un montón de espacio libre, y yo lo que lo utilizo muchas veces cuando me apetece es para hacer algo de ejercicio, pero cuando me apetece, que tampoco me lo tomo muy en serio. Y bueno, y también quería enseñar el rinconcito, un rinconcito que de momento no tiene nada, pero yo ya me lo estoy imaginando en mi cabeza, y es que quiero ponerle o sea, el caballete de la pintura, pues con mis cuadros, mis lienzos, mis pinturitas, pues si pongo a lo mejor yo qué sé, mis dibujitos así decorados de forma chula, no sé, me hace mucha ilusión. Y además he elegido, diréis, joder, con todo el espacio que hay, elige este trocito de aquí. Pues sí, porque justo está el ventanal que da a la terraza y por ahí me entra una luz súper bonita, y además el paisaje que hay es que... Bueno, que vamos a verlo, ¿no? Que mejor, ¿cómo se decía esto? Más vale 1000 imágenes que 1000 palabras, o más vale 100 imágenes... No, más vale una imagen que 1000 palabras, algo de eso. Bueno, pues ahí lo dejo, que lo sepa, que me lo escriba. Y bueno, que vamos a ello.
Este sería lo que es la zona de la terracita. Aquí pues todavía faltan también los sofás, las plantitas y tal, pero bueno, ya hasta el verano que viene pues luego ya lo pondremos, porque ahora mismo ni salimos con el frío que hace. Bueno, y que eso, y que me encanta porque es como una zona pues de escape, como de desahogo. Por aquí, por ejemplo, ves este paisaje que a mí me gusta mucho porque está como los pinos, como un bosquecito ahí por ahí, se ven las nubes, o sea, es que yo soy mucho pues de lo que es el bosque, las profundidades, los animalitos y bueno, y tener como ese paisaje delante, pues a mí me gusta mucho porque me recuerda al pueblecito donde me crié, que también había muchos pinos, mucho bosque. Así que bueno, que yo creo que ya os lo he enseñado todo y que bueno, que también quiero pues que me dejéis en comentarios pues alguna ideita así que veáis. Y bueno, y con esto me despido y espero que os haya gustado muchísimo. Que no olvidéis pues suscribiros al canal pues para ir viendo si hay cambios o si voy poniendo cositas o ir viendo otros vídeos de otras temáticas que también voy haciendo de mi día a día. Bueno, y que estoy muy contenta de que veáis el vídeo, que si os gusta que le deis like, que os suscribáis y que me sigáis por Instagram porque ahí también voy subiendo muchas cositas. Bueno, que ya está, que no me enrollo más y que muchísimos besitos y chao.